lugar, querría agradecer al Comité Científico por haber aceptado mi comunicación y también a los directores del Congreso por hacer posible que yo hoy esté aquí. Bueno, el tema que yo vengo a presentar es el uso del arbitraje como método de solución de controversias en materia de propiedad industrial entre universidades públicas españolas y entidades extranjeras. En primer lugar, muy rápidamente, el arbitraje recuerdo, y supongo que todo el mundo lo sabrán, pero les recuerdo que es un método de resolución de controversias en el cual un árbitro, que es un tercero ajeno a las partes, va a dictar un laudo que es vinculante para estas con efecto de cosa juzgada. Así muy brevemente, se podría hablar horas y horas del arbitraje, pero por introducir la materia. En segundo lugar, ¿por qué optar por el arbitraje para solucionar las disputas relativas a propiedad industrial? Pues el arbitraje presenta varias ventajas. En primer lugar, los conocimientos técnicos y jurídicos especializados de los árbitros es una característica que llama la atención. Porque las partes pueden elegir a un árbitro que tenga un perfil especializado y especialmente idóneo para resolver su disputa. Es decir, que cumpla con unas cualidades específicas para ello. Y con ello no quiero decir que los jueces no estén capacitados para resolver las disputas de propiedad intelectual industrial. Como decía el profesor Massaguer ayer, hay ya juzgados especializados en la materia, pero de todas formas yo entiendo que las disputas de propiedad industrial cada una tiene un corte específico y en ese sentido pues es un plus que las partes puedan elegir un árbitro especializado. En segundo lugar, la confidencialidad. Pues aquí si estamos tratando con materias de patentes y diseños y todos estos derechos implican pues que ese plus de confidencialidad frente a la publicidad de la vía judicial también se presente como una ventaja muy llamativa y más teniendo en cuenta también, esto ya es más general no solo para las disputas de propiedad industrial sino también para el resto, la reputación de las partes y esa imagen de estas queda más protegida si los procesos se llevan de forma confidencial. Después también la celeridad se presenta como una ventaja porque cuanto antes en materia de propiedad industrial los perjuicios sufridos pueden ser mayores si no se actúa rápidamente, entonces en este sentido pues ya por todos es sabido es el colapso del sistema de la vía judicial ordinaria. Por ello también es una ventaja a mi modo de ver. Y por último, la flexibilidad en el sentido de que las partes deben cooperar a la hora de establecer ciertos parámetros dentro del procedimiento y eso hace que el arbitraje se vea como una vía menos hostil que la judicial a la hora de optar por la resolución de controversias. Bien, pues rápidamente también les comento la arbitrabilidad objetiva de los derechos de propiedad industrial desde el punto de vista del derecho español. Me voy a centrar en patentes y en diseños industriales. Las patentes. En la ley de patentes no encontramos ninguna referencia a arbitraje, pero no por ello entiendo que suponga un obstáculo para optar por esta vía. ¿Y por qué? Pues por ejemplo, en cuanto a acciones civiles que puedan darse entre el titular de la patente y el licenciatario, dos son los principales motivos que a mi modo de ver permitirían el uso del arbitraje. Por una parte, la aplicación analógica del artículo 40 de la Ley de Marcas establece la posibilidad de que se pueda acudir a arbitraje por parte del titular del derecho de marca, pero yo lo aplico aquí al derecho de patente contra quienes lesionen su derecho. Entonces aquí tenemos una habilitación legal clara, si bien en derecho de marcas, pero ya les comento la aplicación analógica defendida por un sector doctrinal en el cual yo igualmente pienso de esta forma. Y por otra parte, la doctrina y la jurisprudencia entienden al arbitraje como alternativa natural, lo denominan así,
al orden jurisdiccional civil. Entonces, por esta vía también se englobaría aquí esta posibilidad de acudir al arbitraje. Y este último argumento nos serviría para justificar, aquí llama un poco más la atención, la posibilidad de acudir al arbitraje para declarar nulidad y caducidad de patentes. Pero claro, el laudo arbitral quedaría con efecto en interpartes, es decir, entre las partes en la disputa. Sí que es verdad que es la Oficina Española de Patentes y Marcas la que declara la nulidad y la caducidad de estos derechos, pero en este caso el laudo arbitral no podría modificar el registro. Entonces quedaría de una forma entre esas partes privadas que se someten al arbitraje esa declaración de nulidad, que sería una forma de resolver su disputa, si bien no trascendería más allá de ese plano privado. Y también quisiera hacer alusión muy brevemente a las competencias exclusivas que el Reglamento Bruselas I atribuye a ciertos órganos jurisdiccionales en cuanto a la declaración de la validez de las patentes. En este sentido, el Reglamento Bruselas I excluye de manera expresa el arbitraje de su ámbito de aplicación, y yo entiendo que el reparto de competencias que realiza queda solo dentro de la vía judicial, es decir, para saber a qué órgano judicial acudir, pero no queda afectado el arbitraje a mi modo de ver. En ese caso se podría acudir a arbitraje para declarar inválida una patente y aquí quiero aclarar otra vez que el efecto sería interpartes, de forma que tampoco se vería afectado el registro. En ese caso ya los implicados en la disputa tendrían que tomar las acciones pertinentes. Bien, continuando con los diseños industriales, decir exactamente lo mismo que respecto de las patentes, pero aquí hay una habilitación legal dentro de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en cuyo artículo 42 la ley nos dice expresamente que dentro de los procedimientos de oposición pues se podría utilizar la vía arbitral, y el momento sería, una vez la Oficina Española de Patentes y Marcas se ha pronunciado afirmativamente en el sentido de que la oposición sería como válida, una vez se ha interpuesto la oposición, en este caso se podría acudir a arbitraje como vía alternativa al recurso de alzada y posterior recurso contencioso administrativo. Entonces la propia ley lo permite, y en este caso el laudo que se dictaría entre el solicitante del registro y quien se opone a esa solicitud de registro tendría por efecto confirmar o no la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en este caso la Oficina Española de Patentes y Marcas sí que debería realizar las actuaciones pertinentes en relación con ese laudo arbitral, de forma que ese laudo arbitral sí ahí que tendría un efecto, digamos, pleno, si se me permite esta expresión aquí, por el tema de que el arbitraje siempre se dice en la doctrina que es interpartes, pero aquí tenemos una clara habilitación legal. Fuera de este supuesto, en cuanto a las acciones civiles, la nulidad, la caducidad y las competencias exclusivas, me remito a lo dicho anteriormente en materia de patentes. Y muy brevemente decir también que quiero referirme a la arbitrabilidad subjetiva de las universidades públicas españolas, en el sentido de que las universidades públicas españolas son administraciones públicas, y la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público anima precisamente a las administraciones públicas a incluir cláusulas de sometimiento a arbitraje dentro de los contratos celebrados con entidades extranjeras. Por tanto, aquí no veo ningún problema en que las universidades españolas pudieran someterse a arbitraje en estas situaciones. Y como conclusiones, resaltar simplemente 3 ideas. El arbitraje, como he explicado en la primera parte de mi presentación, se presenta como un método idóneo para resolver las disputas relativas a propiedad industrial, dadas sus ventajas. Además, como he explicado también, los derechos de patente y diseños industriales en los supuestos que he mencionado son perfectamente arbitrables,
y además contamos con una habilitación legal clarísima, a mi modo de ver, en cuanto a que la arbitrabilidad subjetiva de las universidades públicas españolas cuando celebran contratos celebrados con entidades extranjeras. Así pues, es una otra alternativa más que hay en el sistema y que entiendo que debería de fomentarse su uso y darse más a conocer. Pues hasta aquí mi presentación, espero haber sido lo suficientemente breve y muchísimas gracias.